Vamos a hablar en la tarde de hoy de un tema que es controversial y un tema que genera muchas preguntas y expectativas en los pacientes, en las familias y en los colegas, que es el estado del arte del cannabis medicinal en cuidados paliativos. Hay que entender primero que todo por qué estas sustancias del cannabis medicinal genera tantas expectativas en nuestros pacientes. Y es que, pues, desafortunadamente, nuestros pacientes son pacientes que tienen unas características como son el pronóstico vital limitado, una alta carga sintomático. Acuérdense que los pacientes nuestros pueden tener entre 8 y 12 síntomas de difícil manejo, y eso hace pues que se busquen todas las posibilidades disponibles para tratar de aliviar los síntomas. En alguna publicación que revisaba recientemente sobre esto, el autor mencionaba que nunca antes habíamos estado enfrentados a una cosa que tuviera tanta publicidad y que generara tanto interés con tan poca evidencia. Y es que realmente cuando uno revisa la evidencia, la literatura médica con respecto a lo que hay, vamos a discutirlo durante la charla, pues lo que uno encuentra es mucho menos de lo que uno oye, lo que uno puede ver en el comercio, lo que uno puede ver en los intereses de la industria farmacéutica y de lo que uno ve obviamente en las expectativas de los pacientes. Y creo que es importante empezar con esta publicación que ya tiene más de 6 años, y creo que eso resumiría la presentación, y es cómo responder al paciente con cáncer avanzado que nos plantea el uso de cannabis como tratamiento sintomático. Yo me atrevería a decir que en los últimos 2 años, casi el 80% de los pacientes que vemos en consulta hacen algún tipo de pregunta con respecto al cannabis o vienen utilizando presentaciones artesanales. Y cuando uno compara las expectativas de los pacientes o el porcentaje de pacientes que preguntan contra la calidad de la información que tiene el médico o lo seguro que se siente el médico prescribiendo o recomendando cannabis medicinal, pues esa digamos, experticia del médico, ese conocimiento no va más allá del 30% en los estudios que se han hecho, no solamente en médicos especialistas en cuidado paliativo, sino también en médicos especialistas en oncología y en hematología. Y esto genera a su vez una cosa que es muy importante y vale la pena mencionar, y es que esto genera conflictos éticos en nosotros. Es decir, la responsabilidad que nosotros tenemos como médicos, la calidad de la información, la heterogeneidad de la información, la cantidad de información que recibimos de la industria farmacéutica, la situación actual de nuestro país con la regulación del cannabis medicinal, pues hace que nosotros nos sintamos con una especie de conflicto médico y ético con respecto a qué tan seguro, qué tan viable, qué tan eficaces son realmente estos medicamentos o estas sustancias derivados del cannabis y qué tanto realmente mejoran los síntomas de los pacientes, como lo vamos a ver. Entonces, lo primero que hay que decir es que cuando hablamos de cannabis medicinal tenemos que saber de qué estamos hablando. ¿Sí? Si estamos hablando de cannabis fumado o vaporizado, si estamos hablando de los extractos de cannabis, si estamos hablando de los medicamentos sintéticos que ya tienen mucho tiempo en Estados Unidos y Canadá, algunos más de 20 años en el mercado para tratar náusea y vómito y algunos para tratar dolor refractario. Eso, digamos, empieza o nos hace entender por qué la literatura es tan heterogénea, porque cuando los estudios se hacen, pues a veces están mezclados pacientes que han sido consumidores de cannabis recreativo y que lo usan para el manejo sintomático, porque usan cannabis vaporizado, otros usan son los extractos directamente pues de la planta del cannabis, y otros usan los medicamentos sintéticos. Por esa razón, creo que todos los estudios concluyen o coinciden en decir que la literatura es heterogénea, que los seguimientos no son tan largos como quisiéramos y que la cantidad de pacientes pues tampoco es la ideal. Ahora, en esta publicación acerca del dolor crónico y el cannabis, como ustedes ven el título, pues termina el autor diciendo que simplemente no sabemos, es decir, no sabemos exactamente cuándo prescribirlo, cómo prescribirlo, y ellos terminan diciendo, mire, realmente la información que hay no es clara. Algunos estudios mencionan el uso de una prueba terapéutica de cannabis en dolor nociceptivo refractario, otros dicen que le va mejor al paciente con dolor neuropático. Vuelve y juega el tema de las dosis y presentaciones. No es igual una presentación sintética donde conocemos la concentración exacta y sabemos exactamente de qué estamos hablando, si lo que contiene es THC o lo que contiene es cannabidiol. El tiempo de seguimiento es corto, el tamaño del efecto, es decir, la cantidad de pacientes, el tamaño de la muestra a veces no es la mejor, y tampoco sabemos mucho acerca de los efectos secundarios a largo plazo, aunque cada vez aparecen más publicaciones donde se hacen recomendaciones de qué podría pasar con algunos pacientes que usan el cannabis medicinal a largo plazo. Ahora, esto se confronta, digamos, con el escenario actual, es decir, qué es lo que tenemos actualmente o qué es lo que viven nuestros pacientes. Se calcula que entre el 11 y el 40% de la población mundial tiene dolor crónico.
Esto obviamente incrementa la mortalidad, específicamente en pacientes ancianos y que tienen disminución de la movilidad. Entidades como la cefalea tensional, el dolor musculoesquelético, el dolor neuropático, pues también son altamente prevalentes en la población y la gran mayoría de pacientes no obtienen muchos beneficios de los tratamientos que tenemos disponibles en el momento. Paradójicamente, la respuesta de un paciente con cáncer a las terapias farmacológicas estándar o a los tratamientos no farmacológicos, incluyendo los procedimientos invasivos, es mucho más eficaz que la respuesta que tienen los pacientes con dolor crónico no oncológico. Y a esto se suma pues lo que estamos viviendo en este momento, que es el uso inadecuado de opioides, la pandemia opioide que estamos viviendo en este momento, específicamente en pacientes con dolor no oncológico, lo que hace obviamente que se empiecen a buscar alternativas distintas al uso de estos medicamentos y obviamente y por supuesto aquí aparece también el cannabis medicinal. Se calcula que más o menos el 10% de los consumidores de cannabis en Estados Unidos lo hacen por razones médicas. Como les mencionaba en las diapositivas anteriores, desde el año 85 ya están disponibles el Navinol y el Dronabinol, que son dos presentaciones sintéticas que fueron aprobadas en ese momento por la FDA para el manejo de la náusea y el vómito inducidos por quimioterapia. O sea, esto no es una cosa nueva, se lleva usando hace muchísimos años en Estados Unidos. Sin embargo, cuando uno mira, por ejemplo, lo que muestra este metaanálisis que les cuento que es del año 2018-2019, muestra cómo el NNT del cannabis es de 24 y el NNH es de 6, es decir, son números que no favorecen mucho el uso como primera línea de cannabis medicinal en pacientes sintomáticos, incluidos pacientes con dolor. Y también la asociación que existe clara entre el uso de cannabis medicinal y psicosis e incluso esquizofrenia, sobre todo en pacientes adultos jóvenes y en adolescentes. Incluso llegamos a ver este tipo de publicaciones o este tipo de propuestas. Esta es la revista JAMA, que es una revista pues muy importante, donde señala cómo en algunos estados de los Estados Unidos hay movimientos que pretenden sustituir los opioides por el uso de cannabis medicinal. Esto obviamente tiene algún impacto en la reducción del consumo de opioides y en la reducción de las muertes asociadas a opioides. Sin embargo, hoy en día no podríamos decir que el cannabis medicinal está por encima de los opioides o que han demostrado ser más eficientes que los opioides como manejo estándar del dolor por cáncer y de aquellos pacientes con dolor crónico no oncológico que tienen indicación de usar opioides a largo plazo. Ahora, cuando uno mira la fisiopatología y la fisiología, como siempre lo he mencionado, o sea, es indiscutible que el sistema endocannabinoide está ahí, que tiene regulación en muchas funciones fisiológicas del organismo, el hambre, el apetito, la sensación de bienestar, la ansiedad, el sueño, etcétera. O sea, es innegable que tienen un papel importante y además es innegable que hay una interacción que ya está descrita entre los receptores opioides y los receptores cannabinoides y los endocannabinoides endógenos y las endorfinas o los opioides endógenos. Hay una relación entre el receptor opioide y el receptor CB1, incluso hay estudios que han mostrado cómo la interacción entre los opioides endógenos y los cannabinoides podrían generar disminución de tolerancia, por ejemplo, o potenciar los mecanismos analgésicos de los opioides. Y también hay que entender, digamos, que cuando hablamos, digamos, las estructuras son distintas, entonces uno tiene que entender cuando habla de endocannabinoides, estamos hablando de las sustancias endógenas que tenemos en el organismo, los fitocannabinoides, que son los derivados de la planta, donde está el cannabidiol y el THC, y los cannabinoides sintéticos, como ya mencioné, algunos de ellos que están disponibles en Estados Unidos desde hace más de 30 años. Y como lo había mencionado anteriormente, el sistema endocannabinoide tiene un papel clarísimo en lo que tiene que ver con el estado de bienestar, con el apetito, con el sueño, con la capacidad de olvidar, con el sentido de protección y con la ansiedad y el insomnio. Por esta razón, digamos, tienen un papel fisiológico y sin duda alguna, a medida que el tiempo pase y que los estudios sean cada vez mejores y que se estudien más en profundidad, seguramente encontraremos mucha más utilidad del cannabis medicinal para nuestros pacientes. Ahora, lo otro es entender y tener claridad de qué estamos hablando. O sea, cuando hablamos de marihuana, cuando hablamos de la hierba, digamos, que es el cannabis fumado, que muchos pacientes o que muchas personas que lo usan previamente con indicaciones o que lo han usado con fines recreativos, lo usan hoy en día para aliviar síntomas. Si estamos hablando de cannabis medicinal, si estamos hablando de cannabinoides, si estamos hablando de fitocannabinoides o si estamos hablando de endocannabinoides. Es importante tener claridad al respecto de todos estos términos y esta clasificación para no confundirnos cuando leemos un estudio clínico, cuando leemos una recomendación de expertos o cuando nos vemos que hay presentaciones nuevas disponibles en el mercado para tratamiento de nuestros pacientes. No olvidar que básicamente hay dos grandes receptores del sistema endocannabinoide, el CB1 y el CB2. El CB1 tiene una acción más a nivel central y el CB2 tiene una acción a nivel
periférico y un papel, digamos, a nivel antiinflamatorio también muy importante. Y no olvidar también que en el sistema nervioso central pues están identificadas claramente las estructuras que tienen que ver con ustedes lo ven ahí, con el ánimo, con la euforia, con la ansiedad, y también están identificados las zonas donde eventualmente podrían actuar los cannabinoides, el THC y el cannabidiol, mejorando o empeorando algunas de las funciones en las estructuras que ustedes ven ahí en el sistema nervioso central. Fíjense cómo, por ejemplo, una de las más conocidas pues es la interacción del THC como antiemético cuando se trata de manejar los pacientes con náusea y vómito inducido por quimioterapia, y cómo la relación entre THC y CBD también puede influir en que no se presenten efectos secundarios, digamos, que tienen que ver más con la acción del THC a nivel del sistema nervioso central. Ahora bien, en esta publicación del año 2018, ellos dividen aquí como la evidencia que hay en evidencia de una calidad alta y evidencia de calidad moderada o baja. Ya vamos a mirarlo en más detalle, pero ustedes ven aquí cómo hay una evidencia alta, digamos así, para dolor neuropático, específicamente del THC, para el manejo de la espasticidad en esclerosis múltiple del THC, para epilepsia, el cannabidiol, y hay de hecho una presentación aprobada por la FDA para manejo de epilepsias refractarias en niños. Cáncer, en tratamientos paliativos, lo ponen muy general, específicamente el THC, y en la pérdida de peso, es decir, en el síndrome de anorexia, caquexia, pero en los pacientes que tienen VIH-Sida y no en los pacientes que tienen cáncer. Y no olvidar también los efectos secundarios y los efectos adversos que tiene el cannabis medicinal en diferentes sistemas del organismo. Eso creo que también es importante, y hay que tener en cuenta que a pesar de que algunos estudios han mostrado que los efectos secundarios no son muy altos, se pueden presentar, y hay que tener en cuenta que hay una gama de posibilidades donde el cannabis medicinal puede producir también efectos secundarios. Ahora, no hay que olvidar los efectos a nivel del sistema nervioso central, la euforia, la hiperactividad, el riesgo de alucinaciones, crisis de pánico, a nivel del sistema gastrointestinal, la boca seca, la anorexia. Paradójicamente hay un síndrome de hiperemesis inducido por cannabis, a pesar de que clásicamente se ha utilizado para el manejo de la náusea. A nivel del sistema musculoesquelético puede producir debilidad muscular, mialgias, a pesar de tener como una de sus indicaciones el manejo del dolor crónico osteomuscular o el dolor crónico no oncológico. Entonces, en esta diapositiva lo que quiero mostrar es como cuáles son los síntomas en el paciente con cáncer que se podrían mejorar o que se podrían beneficiar del uso de cannabis medicinal. Y empecemos con los dos primeros, la náusea y el vómito. Cuando en el año 85, como lo mencioné, salieron en Estados Unidos y Canadá las dos presentaciones sintéticas para el manejo de este síntoma en pacientes con náusea y vómito por quimioterapia, esos estudios que se hicieron en su momento fueron comparados con medicamentos que estaban disponibles en esos años. Estoy hablando del año 90 hacia atrás. En ese momento no habían aparecido los medicamentos que utilizamos hoy en día para el manejo de la náusea y el vómito, como son el ondansetron, sus derivados, el fosaprepitant, el aprepitant, y no hay muchos estudios que comparen los esquemas antieméticos actuales con el cannabis medicinal. Lo que hay es estudios comparativos, como le digo, con medicamentos que se usaban hace 30, 40 años. Por esa razón, uno no podría estar tan seguro que la eficacia se mantiene si los comparamos con los esquemas antieméticos convencionales. Y para la pérdida de apetito, para la anorexia, han mostrado, como les digo, mejoría, pero en pacientes con VIH-Sida y no en pacientes con cáncer, donde los tratamientos convencionales, como los ciclos cortos de corticoides o el uso de acetato de megestrol, ha mostrado ser más eficiente que el uso del cannabis medicinal. En cuanto al manejo del dolor, tal vez uno de los caballitos de batalla del cuidado paliativo y del paciente con cáncer, realmente las asociaciones científicas lo que recomiendan hoy en día es una prueba terapéutica para aquellos pacientes que han fracasado al tratamiento estándar, que obviamente incluye opioides, y la evidencia para esto es débil. O sea, se recomiendan como pruebas terapéuticas en dolor neuropático refractario, en espasticidad, en esclerosis múltiple, y en aquellos pacientes que tienen dolor por cáncer que no han respondido, como ya lo mencioné, al tratamiento convencional, que incluye el uso de opioides, el uso de medicamentos adyuvantes y los procedimientos invasivos. No olvidar que, como lo he mencionado, aquí existen claros efectos adversos y hay unas recomendaciones que se dan. Pues hay que utilizarlos con precaución en pacientes que tengan enfermedad cardiopulmonar, que tengan hipotensión o hipertensión. No se han descrito efectos sobre el QT, como puede pasar con algunos analgésicos potentes. Obviamente no hay estudios en pacientes con falla renal o hepática severas del comportamiento de esta sustancia en este grupo de pacientes. Hay una recomendación general de no utilizar en pacientes con antecedentes de psicosis, y aquí valga la pena otra vez repetirlo, en adolescentes, que son los que han mostrado mayor riesgo de tener psicosis con el uso de cannabis. Y
en la gran mayoría de publicaciones, una de las contraindicaciones relativas sería el uso de opioides en altas dosis. Es decir, si uno pensara que le quiere ayudar a un paciente usando un derivado del cannabis para manejo del dolor refractario o severo, pues de entrada una contraindicación relativa sería el paciente que esté usando opioides en altas dosis, que son la gran mayoría de los pacientes, y no habría ninguna recomendación de suspender el opioide para reemplazarlo por cannabis medicinal. Esas son las recomendaciones de la Sociedad Europea de Dolor del año 2018, es como la posición con respecto al uso de cannabis medicinal. Digamos, lo que ellos concluyen, lo que ellos mencionan acá, que me parece pues de resaltar es, primero, darle un papel fundamental al sistema endocannabinoide endógeno, todo el papel que tiene en la regulación fisiológica del apetito, del afecto, como ya lo mencionamos, de algunas funciones motoras, y que seguramente con el tiempo esto nos irá enseñando dónde más podrían aplicarse este tipo de medicamentos. Dos, que la presentación de nabiximol, que es una mezcla para administración oromucosa en spray, que es una mezcla que tiene THC y CBD en iguales proporciones, se podría utilizar como una prueba terapéutica, como ustedes lo ven ahí, en aquellos pacientes que tienen dolor por cáncer y que no han logrado analgesia con las medidas convencionales, incluyendo los opioides potentes en las dosis que el paciente necesite. Deben ser considerados como una tercera línea de tratamiento en el manejo del dolor crónico neuropático. Y fíjense cómo aquí ellos mencionan que no deberían prescribirse medicamentos basados en cannabis en aquellos pacientes que estén usando opioides o benzodiazepinas en altas dosis. Entonces, nuevamente, esto también nos haría pensar que en aquellos pacientes que generalmente tienen dosis altas de opioides y que tienen dosis altas de benzodiazepinas, como es usual en el paciente paliativo que puede estar usando benzodiazepinas para manejo de otros síntomas, ya de entrada tendríamos una recomendación en contra para el uso de cannabis medicinal. Como ustedes ven, la literatura con respecto a esto, pues es muy abundante, sobre todo en los últimos 5 años, cada día tenemos más literatura. Esa es una recomendación del año 2019, como de 10 cosas importantes, y yo aquí resumo como las principales. Debería siempre hacerse un manejo juicioso, una evaluación juiciosa del estado del dolor del paciente, incluyendo siempre preguntar si está usando algún tipo de sustancia derivada del cannabis. Podría ser útil en aquellos pacientes que tienen dolor neuropático que ha fracasado los tratamientos convencionales. Podría ser utilizado en aquellos pacientes que tienen náusea y vómito inducido por quimioterapia. Ya mencionamos cuáles serían las particularidades de esta indicación y de los estudios. Tener en cuenta las diferencias que hay en cuanto a la biodisponibilidad y las rutas de administración del cannabis medicinal, y entender que son cosas completamente diferentes y que uno no puede comparar peras con manzanas cuando está hablando de cannabis que se administra por vía inhalada o vaporizada, o cuando estamos usando un derivado sintético. Y específicamente en anorexia caquexia, la evidencia está a favor del uso en pacientes con VIH-Sida, más no en pacientes que tienen caquexia anorexia asociada al cáncer. Entonces, finalmente, ¿para qué sirven? Después de todo lo que hemos hablado, sirven en pacientes con náusea y vómito inducido por quimioterapia, ya lo mencionamos. Sirven en anorexia asociada a VIH, sirven en espasticidad refractaria, específicamente en pacientes con esclerosis múltiple, y lo pongo en rojo, sirven para dolor intratable, como ya lo mencionamos, como una prueba terapéutica, es decir, como una tercera línea de tratamiento en aquellos pacientes en los que el tratamiento actual del dolor oncológico ha fracasado. Saliéndonos un poco del manejo puro sintomático, esta es una publicación de cáncer de los pacientes que tienen no solamente dolor, sino que además tienen los síntomas que cualquier paciente con cáncer en tratamiento activo, no solamente pacientes paliativos, pueden estar presentando. Y ahí ustedes ven en verde como las son todas indicaciones que ellos ponen como más aceptadas, que serían la náusea y vómito inducida por quimioterapia y el dolor asociado al cáncer, y en amarillo y no tan viable en el tratamiento del cáncer, donde también hay publicaciones que han mostrado posibles efectos terapéuticos sobre el tratamiento del cáncer en general. Entonces, para llevar a casa, creo que podríamos concluir diciendo, en aquellos pacientes que tienen náusea y vómito inducido por quimioterapia, podría haber algún beneficio. En aquellos pacientes con dolor crónico que han sido tratados con la terapia estándar y que no han mejorado la terapia estándar, podríamos dar una prueba terapéutica. En pacientes con espasticidad asociada a la esclerosis múltiple, y en estas indicaciones el efecto ha sido modesto, es decir, no hay un impacto real, no hay un nivel de evidencia que nos permita dar un grado de recomendación alto con respecto a la eficacia del cannabis, sino en general el efecto es modesto en la gran mayoría de estudios que se han evaluado. Entonces, mensajes para llevar a casa: la calidad de la evidencia no es la mejor, uno encuentra posiciones a favor y en contra
en cuanto al manejo del dolor crónico. Hay diferentes formulaciones, dosis, vías de administración que no permiten generalizar acerca de cuál sería la mejor opción. Y la eficacia clínica del cannabis medicinal en el control de síntomas en cuidados paliativos no es clara. La calidad de la evidencia desafortunadamente no es buena por todas las razones que yo les he venido mencionando. Muchas gracias.